Pues bienvenidos a todos a este webinar por parte del Departamento de Arquitectura y Estrategias Urbanas de CEDIM. Es un placer tenerlos a todos. En esta ocasión, igual que en todos los webinars que hemos tenido, pues tenemos a un invitado especial. Hoy, como invitado, tenemos a Marcos Mercado, arquitecto mexicano por la Universidad Iberoamericana. Él fue estudiante invitado en la École Especial de Arquitectura de París. Trabajó en Colonial y Asociados, en India Hadby Studio y Joseph Diran Architecture. También fue profesor asistente de Proyectos 8 en la Universidad Iberoamericana y actualmente trabaja para la desarrolladora Grupo Homer, además de cursar su maestría en investigación y escritura sobre el diseño en la SVA. Y el tema que vamos a tratar hoy es acerca de los orígenes de la arquitectura moderna. Entonces, sin más preámbulo, pues los dejo en manos de Marcos, que nos comparta pues este webinar. Muchas gracias, Marcos. Gracias, David. No, pues gracias por esta oportunidad y muy contento de estar aquí. Pues como bien dices, ¿no? La idea es presentarles rápidamente una exhibición que presenta los orígenes de la arquitectura moderna que principalmente tienen el debate sobre dónde surgen, ¿no? Si es por parte en Europa o parte en Estados Unidos, inclusive parte de Latinoamérica, que ya veremos. Pero pues comparto la pantalla y mucho gusto con todos. Aquí está. Pues bueno, la idea comienza con un edificio de 1861, familiar, supongo, para muchos de ustedes, de la Ópera Garnier. Un proyecto emblemático que bien podría pasar desapercibido en el contexto urbano de la ciudad de París, donde vemos un tratamiento barroco con algunos elementos inclusive neoclásicos y quizás pudiera, como digo, pasar desapercibido, no es nada nuevo, pero la cosa principal de este proyecto es que la técnica cambia. Y creo que esto es un punto interesante al momento de tratar de entender el contexto del finales del siglo XIX, cuando ya tenemos una industrialización ya cuajada en partes de Europa, en las capitales, en donde ya tenemos el tren, ya es una realidad. Hay que situarnos un poco en este contexto, ¿no? Y empezamos con este edificio porque justamente la principal pregunta que se hacen los arquitectos y los críticos en ese momento es cómo debe de ser un edificio ahora que tenemos esta modernidad ya asentada en Europa. Y pues lo curioso, uno pensaría que el proceso es inmediato, ¿no? Pasar de lo que se conocía como un estilo clasicista a lo que hoy vemos en cualquier ciudad del mundo de un aspecto moderno. Pero pues esta ópera de Garnier de 1861 es prueba de que ya estamos jugando con dos cosas a la vez. Una modificación de la técnica, porque ya tenemos acero al interior, que ahorita les muestro las imágenes, pero el tratamiento de la fachada sigue siendo clásico. El hombre de esa época se siente cómodo con un lenguaje que aún conserve los valores de una tradición anterior. Muy cercano temporal y espacialmente es la Biblioteca Labrouste, esta biblioteca de unos años más tarde, 1865 en París, en donde otra vez vemos un lenguaje clásico. Esto pocas personas le llamarían moderno, sin embargo es precursor de este estilo. Abro una breve pausa para decir que las preguntas que quieran comentar con mucho gusto las vamos revisando. Pero bueno,
pongo este edificio porque, ¿qué pueden observar, no? Ya, aunque los elementos siguen siendo conservados íntegramente, es decir, sigue habiendo ornamento y se sigue tratando el capitel como debe ser y las columnas y los elementos estructurales. El espíritu de este edificio ya es con una intención de serie, es decir, aquí ya vemos un módulo en esta parte en donde ya queremos tratar un edificio de una forma moderna, en donde se pueda ejecutar rápidamente y que este edificio se acabe de construir en 2 años, digamos, tiempo récord para lo que teníamos entonces. Este es el interior, que otra vez, como platicaba con la Ópera Garnier, es un edificio ya de acero, donde una de las cosas que a mí me gusta platicar del edificio es que, a pesar de tener estas columnas muy esbeltas, ¿no? O sea, donde pudiéramos envidiarlas en cualquier proyecto de hoy en día, digo, la Ciudad de México es un tema por los sismos, ¿no? Pero es de un estilismo muy, eh, pues, muy esbelto, muy estético, por no tener estas proporciones masivas, sino muy ligeras, ampliando el espacio, pero aún tenemos que se puede observar en la parte de las traves, ¿no? De las vigas en arco, que son las decoraciones, es decir, al interior todavía se trata de una forma ornamentada. ¿Por qué? Bueno, pues no es culpa, digamos, de no entender para qué se usan estos elementos, sino porque hay una tradición milenaria de tratar todos estos elementos de una forma ornamental. Estas fotos me gustan porque se ve el espacio a profundidad y es, como digo, yo no diría que esto es una biblioteca, digo, si bien el uso es el que se le da, esto parece una nave industrial, ¿no? Esto ya tiene un aspecto de fábrica, es algo que el interés es principalmente de construir eficazmente o utilizando los nuevos materiales, pero conservando esta parte de los ornamentos que mencionaba en los elementos estructurales. La Brust, un tipo muy sui generis de entonces, solamente hace estas 2 obras y pues muy afamados en la ciudad de París, este, este sistema estructural que utiliza esta vez en la biblioteca Richelieu, donde intenta mezclar estos elementos muy puros al final. Esta es una bóveda que pudiera hacer referencia al Renacimiento que ustedes bien conocen, de Brunelleschi. Es decir, vamos a jugar con figuras geométricas puras, muy euclidianas, sin una, digamos, excentricidad eh, ingenieril, es más bien un tema de solucionar el espacio de la forma más ligera, que otra vez se ven estos elementos muy esbeltos, pero el contexto y la forma de tratar es decir, los, los fondos y la techumbre es todavía con un ornamento. Esto estamos hablando igual. Perdón, este edificio, tengo una pregunta, es la Biblioteca Richelieu en París, 1870, del arquitecto Henri Labrousse. Me sigo para ir avanzando. Digo, la idea de estas primeras láminas es podernos empapar un poco del contexto en el que estamos viendo un estilo todavía emergiendo y que pronto llegará a lo que ya conocemos hoy como el estilo moderno, ¿no? Muy cerca, en Bélgica, tenemos considerado uno de los edificios eh, modernos, de los precursores, de los primeros edificios que se intentó trabajar de una forma ya con las nuevas técnicas. Me iré un poquito más rápido, pero la diferencia es que este es en una escala habitacional, ya no es un edificio público. Y aquí Horta, un arquitecto belga, implementa estos elementos estructurales ya con la nueva técnica, ya no es una técnica de construcción antigua, sino que es industrial, y todo esto muy importante,
basado en la revolución industrial. Sin duda aquí se ve el tratamiento, inclusive con motivos vegetales y florales, que se puede ver en la columna. Sin duda este es un espacio que en cualquier revista, en cualquier libro, perdón, de arquitectura moderna no puede prescindir. Y este fue un movimiento, es importante notarlo, muy breve. Es el estilo belga que viene influenciado por esta corriente de los Países Bajos y pasa por una mezcla hacia ya las ciudades principales de Europa, pues fue muy breve, pero tuvo estas joyas, ¿no? Que de alguna forma se sigue optando por geometrías pues muy rebuscadas y curvas y demás, pero con los nuevos materiales. Aquí damos un brinco, ¿no? Todos ubican este edificio del Parlamento en Londres, que una de las cosas interesantes es que se construye, es contemporáneo a los edificios que estábamos platicando, sin embargo, se opta por un estilo neogótico. Es decir, la capital quiere renovar su parlamento, que antes su sede era en Westminster y era pues un edificio que ya no daba para la escala del imperio que entonces era Inglaterra, y se trabaja este edificio que, bueno, el autor, perdón, me regreso, no es, digamos, tan famoso, pero aún así es relevante por la parte de que se opta por usar un lenguaje neogótico. Ahora, nótese que el caso de Inglaterra es muy particular, porque ya veremos cómo la modernidad para ellos es un estilo más, en donde en muchos países puede considerarse el movimiento que cambiará definitivamente y para siempre, por lo menos eso es lo que tenemos hasta ahora, el aspecto de las ciudades. Para los ingleses simplemente se ve como una transición más. Y muy atinado en este momento, antes de terminar el siglo XIX, estamos viendo esta presencia de un estilo que pues está en realidad reviviendo un, un lenguaje gótico que pues tiene 500 años de su aparición en Europa en las iglesias. Y claro, ya no es para las catedrales de Europa del centro, ya no es para generar esta experiencia pues, pues muy religiosa, si quieren, o más bien una experiencia de verticalidad y con elementos de mucho poder de parte del, eh, del clero. Esta vez es para un edificio gubernamental, pero bueno, el lenguaje se mantiene. Y después veo que la siguiente lámina, pues, puede sonarnos un poco Disney, ¿no? Podemos decir, oye, ¿y esto qué es? Y bueno, pues resulta que también es en Inglaterra, no nada más ahí, sino en muchos lugares de Europa, se revivieron, y esto es a lo que se le llaman los revivals, los famosos movimientos eclécticos de decir, bueno, pues, ¿por qué no combinar cosas que como bien pueden estar en el lejano oriente o pueden estar en África del Norte, arquitectura que pudiera parecer del gusto que el arquitecto quiera? Ahora, estas 6 imágenes son de épocas diferentes, pero todas mantienen ese ideal. Es decir, digo, no voy a detenerme en todas porque hay que avanzar un poco, pero lo interesante de estos estilos es que todos hacen referencia a algo que ya no es la moda, ya no es lo que se está construyendo. Particularmente me gusta el art deco que de aquí se desprende de un edificio neoegipcio, digamos, ¿no? Digo, reviviendo el estilo de lo que fue una civilización de 5.000 años antes. Es decir, la tumba de Tutankamón se descubre a principios del siglo, y la euforia que esto causa, el tratar de revivir los valores y la estética de una cultura pues perdida,
causa un movimiento en todas las ciudades principales de Europa y donde la modernidad intenta encapsularse en esta estética. Es decir, si estamos tratando con nuevos programas, porque bueno, hay muchas instituciones que no existían hasta entonces, o hay edificios públicos que hasta entonces permanecían para la monarquía, por decirlo, o edificios industriales que antes no se entendían, y por supuesto las casas, ¿no? Que entonces, pues, un palacio solamente se podía entender como una villa, ¿no? Las villas paladianas, las villas romanas, es decir, la idea de tener una casa en un suburbio, bueno, no suburbio, sino en la provincia. Y ahora se puede hablar, como vemos en el proyecto que ya es muy posterior, ¿no? De Frank Lloyd Wright, en donde inclusive rescata el estilo neomaya para hacer una casa en Los Ángeles y pues digo, es solamente para mostrarles cómo no hubo límite en los estilos que se quisieron rescatar. Y curiosamente, pues fue simultáneo a el movimiento de la modernidad y de este empleo. Pero bueno, todo vino a ordenarse con el Palacio de Cristal, ¿no? Que si bien la casa de Horta en Bélgica no puede prescindir de ningún libro de arquitectura moderna, pues este sería la portada, ¿no? El Palacio de Cristal es la innovación en material, la innovación en transparencia por el mismo material, y es ahora sí un estilo que ya no tiene, digamos, esta relación con el pasado en su aspecto funcional. Es decir, aquí ya estamos hablando de otra escala, aunque sí la forma todavía parece representativa de un palacio y tenemos, pues, estos son de los elementos más curiosos, ¿no? Tenemos una estructura de acero en marcos que bien podría funcionar de una forma reticular, pues el arquitecto opta, John Paxton, el arquitecto de este palacio que se hizo para una feria universal y ya no se desmanteló, es decir, ya no podemos ver esta que es la obra principal o que detona la modernidad, podríamos verlo de esa forma, eh, constituye elementos que pues aún tienen ornamento, ¿no? Y pues ustedes pueden verlo si se acercan la parte en donde los elementos estructurales aún tienen un detalle y motivos curvilíneos, están todavía haciendo alusión a los detalles clásicos. Y bueno, ya para pasar al estado puro, industrial, sin ornamentos, podemos ver las fábricas que se estaban haciendo entonces, aún en Europa, ¿no? Pero platicando de estas grandes extensiones, en su momento esto era lo que Mies van der Rohe, que seguramente muchos de ustedes conocen, sería su sueño, ¿no? Un espacio con un claro de 100, 150 metros, con una modulación perfecta, inclusive una techumbre de translúcida. Pero bueno, nada va a tener un impacto, o los edificios anteriores no podrán tener un impacto hasta la llegada del elevador. Y esto va a tener su impacto principalmente en la ciudad de Nueva York, pero donde se origina el primer rascacielos es en la ciudad de Chicago, donde se trabaja este edificio Wainwright, que aunque solamente 12 niveles y para los estándares de hoy en día no sería un rascacielos, entonces era algo que para el hombre de principios del siglo XX no podía entender, ¿no? ¿Y cómo vamos a subir ahí, ¿no? Y bueno, pues con los avances científicos y tecnológicos se puede pensar en habitar un rascacielos. Todo esto pone el foco en Chicago, en la Exposición Universal de 1902, que inclusive México participa, todos los países mandan su pabellón, y la entrada de esta feria universal la hace Sullivan, mismo autor del edificio anterior, en donde vemos una magna entrada, ¿no? Con unos arcos adosados para poder hacer enfoque en el acceso, que
si bien lo único que nos podemos quedar de esta imagen es que el ornamento sigue, ¿no? O sea, aunque ya estamos hablando de una escala pues masiva con elementos industriales, no dejamos ni perdemos el ornamento. Y irónico que el creador, Louis Sullivan, de este proyecto y de muchos otros, él va a ser maestro de Frank Lloyd Wright, y ya platicaremos un poquito más en las siguientes láminas, es el autor de, sin duda, la frase que caracteriza la modernidad, que es: la forma sigue la función. Yo pido una disculpa por tenerlo en inglés, pero yo lo voy platicando. Una de las cosas que Louis Sullivan propone en sus proyectos es que la forma, o es decir, la intención del edificio y todos sus espacios deben de responder a la funcionalidad. Y esa funcionalidad está sujeta también a un proceso constructivo. Ahora, lo que se le puede recriminar ya con 100 años de distancia es: bueno, ¿y por qué, si ya tenemos un elemento constructivo así de ligero, con las ventajas del acero, y ya tenemos la posibilidad de estos claros, optó Louis Sullivan por muros macizos que se puede ver en planta, ¿no? Y ustedes lo podrán ver, si hoy en día se propone un edificio de estas características, pues nunca tendríamos muros como se puede ver en la esquina inferior izquierda o derecha, de 1 metro de espesor. Es decir, él está proponiendo una masividad falsa, que no existe. El marco y la estructura del edificio es mucho más ligera. Digo, ya nada más por mencionar lo que venimos diciendo en las últimas láminas, el ornamento aún presente. Digo, un edificio muy bonito. Uno de los elementos principales de esta modernidad, que con este cuadro donde se ve a Gershwin tocando en el piano, con un espíritu en donde ya estamos hablando, donde se crea el jazz, donde la principal, inclusive el edificio anterior lo presenta, ¿no? Del Art Deco. La principal estilo es el Art Deco, donde el automóvil viene a renovar para siempre la imagen y los hábitos de los ciudadanos de esta normalidad. No fue hasta que en 1922 el periódico del Chicago Tribune decide hacer un concurso para su nueva sede, probablemente el edificio entonces más importante. ¿Y por qué nos vamos a este concurso? Bueno, pues quizás todos los ejemplos anteriores, y Louis Sullivan o el caso del Palacio de Cristal, eran elementos aislados. No había un ejemplo en donde se postule internacionalmente el hacer un concurso para el edificio de uno de los periódicos más importantes, de uno de los magnates, porque conjunto a estos momentos de la historia, pues viene la parte de las grandes fortunas, y que si Rockefeller, y bueno, uno de estos magnates era en Chicago, del Herald, y se quiere hacer el Chicago Tribune, ¿no? Y lo que es curioso de este proyecto es que una de las bases, además de un precio de entre 20 y 10 mil dólares para el segundo lugar, y el reconocimiento de construir un edificio en la urbe de Chicago, se pide hacer el edificio más bello de oficinas del mundo, ¿no? Y aquí es donde entramos a un problema pues más amplio, porque si antes estamos hablando con Louis Sullivan que la forma debe de seguir una función, pues la belleza pasa a un segundo término, ¿no? Pero el simple hecho de que en esta convocatoria, un concurso, se postule la idea de la belleza, es decir, eso es lo que estamos buscando, pues nos vamos a meter en un problema cuando vemos las propuestas. McMismer and White es un despacho de arquitectura que hicieron, por ejemplo, la eh, Central Station de Nueva York, perdón, la Penn Station de Nueva York, y que proponen este edificio. Ya para entonces teníamos algunos ejemplos en Nueva York, como el Wainwright Building o como el Woolworth Building, que son edificios donde empezamos a ver el rascacielos, que lo que tienen es un lenguaje clásico. Todavía tenemos la composición de las ventanas
organizadas con elementos ornamentales, y la forma se va a sujetar a los reglamentos de urbanismo, es decir, todos estos remetimientos responden al lenguaje, al reglamento de la ciudad, que constituyen un lenguaje de, digamos, ir formando la torre hasta el punto más alto. Ya después habrá que hablar de los tratamientos del punto más alto de la cumbre del edificio, que en su momento Le Corbusier decía que era para sujetar los Zeppelins, que era un elemento de la aeronáutica que pasó a la historia, pues hoy en día ya desapercibido, pero entonces muy importante. Sin duda, uno de las entradas a este concurso de 1922 más interesantes es la de Adolf Loos, un edificio columna, que bien hoy en día nos podríamos preguntar qué tan relevante sería el hacer algo que tiene este aspecto irónico, ¿no? En donde, pues, Love no lo pensaba así, él realmente estaba cuestionándose, bueno, ¿y cómo debe ser un rascacielos? Piensen que todavía no está claro cuál es la esencia de un edificio de esta forma, y él dice, bueno, pues haremos un edificio columna, que yo me pregunto, bueno, ¿y cómo sería el último nivel, ¿no? El capitel de esta columna. Me sigo, bueno, tenemos algunas otras propuestas. A su lado derecho, una de las propuestas más modernas, que sin duda me pregunto cómo sería el mundo hoy si ese hubiera sido el ganador. Tenemos otras dos propuestas igual con revivals, ¿no? Tratando de agarrar elementos que más bien son de ábsides de las iglesias, o de elementos otra vez góticos o renacentistas, con cierto lenguaje clásico para hacer una torre. Sin duda, la parte más moderna, ya con todo lo que se le puede llamar hoy en día, es decir, esta entrada esta propuesta, perdón, podría haberse ingresado hoy y ganaría, ¿no? Por un lado tenemos a Walter Gropius, con su propuesta de un edificio en retícula, sin ornamento, y por el otro a perdón, que se me está olvidando, de la Bauhaus, que proponen estos edificios. Digamos, es el mismo sitio, es el mismo reto a desarrollar, digamos que es un concurso, y esta es la entrada que nada tiene que ver con lo que están proponiendo arquitectos como el despacho de Adler, como el despacho de McNeill White, y estas propuestas. Bueno, me voy un poquito más rápido, nada más mencionar que aquí hay una con un Partenón incrustado dentro de la torre. Es decir, este concurso, en mi opinión, deja mucho a la historia, es un regalo de cómo se pensaba en ese momento. Otro de las entradas más exóticas es el edificio Arco, no recuerdo ahorita su nombre, pero otro de los arquitectos prominentes que desarrollaban edificios en Manhattan y en Chicago, pues están proponiendo este edificio con, no sé, la escala, ¿no? Y al final, pues gana esta torre que en su propuesta bueno, le da la Tribune Tower de Chicago, se va a ver así, aunque solamente se conserva el elemento del capitel, es decir, de la cima de la torre, mientras que la propuesta pues tenía algunos elementos un poco más exuberantes, ¿no? Y ya no se mantienen para la propuesta final. Bueno, salto muy amplio hasta llegar muy cerquita en Chicago a los Lakeshore Apartments de Mies van der Rohe. Es decir, si bien las propuestas ganadoras o las otras propuestas tienen un lenguaje aún con el revisionismo histórico, las de los alemanes, en este caso la Bauhaus, como Gropius o Mies van der Rohe, ya van a ser torres que se ejecutan de esta forma. Y lo que quieren representar estas torres, este nuevo ideal moderno, es la ausencia del ornamento, ¿no? La ausencia de los elementos clásicos, en donde le demos prioridad al espacio, en donde fluyan todos esos elementos de diseño industrial, ¿no? Ya si la casa va a parecer
una retícula pura y sin ningún elemento, digamos, exuberante, pues ahora los muebles y el estilo de vida, pues tendrá que acoplarse a esta forma. Este, lo que se mantiene, igual que en los demás proyectos, es la idea de un espacio público, la idea de tratar de mezclar el diálogo urbano entre la ciudad y los edificios. La ciudad se mete a esta parte. Tengo una pregunta, perdón por la pausa. ¿Existe ornamentación funcional en la arquitectura contemporánea? Justamente a eso vamos, por Fabián. Vamos a llegar a este punto en donde nunca, bueno, ya verás, no dejamos el ornamento por un lado y creo que esto es algo que la modernidad no logra, ¿no? Voy a pasar un poquito más rápido. Es un edificio igual perdón, de Mies van der Rohe y haciendo un poquito alusión a estos edificios. Después tenemos uno de los personajes más incontrolables, más desprendidos de la mainstream, ¿no? De lo común en Estados Unidos, que es Saarinen, hijo de un inmigrante, también arquitecto finlandés, Eliel Saarinen, él es Eero Saarinen, que va a ser el aeropuerto de Dulles en Washington, pero esta vez el principal reto es buscar lograr un claro de mayor amplitud y con arriba de 40 metros logra este proyecto. Estoy escogiendo algunos, obviamente no se puede hablar de todos porque no acabaríamos nunca, pero son proyectos que lo que pueden ustedes ver en común es que hay un lenguaje en donde la forma sigue la función, por supuesto, y donde la estructura va a regir el lenguaje ornamental, que es lo que lo preguntábamos hace rato. Es decir, de qué forma, o en este estadio para hockey de Saarinen, en New Haven, en Connecticut, lo que intenta representar o la prioridad está más allá del estilo, más allá de hacer una entrada prominente, que por ejemplo aquí no la hay, solamente es un módulo más. Lo principal es hacer una catenaria o una proeza ingenieril, es decir, de qué manera solucionamos un claro, que en este caso para un estadio de hockey, pues lo principal es que no tengamos columnas, claro, vamos a tener la mayor amplitud posible. Y este edificio que seguramente lo conocen bien, de la terminal TWA, que sale en todas las películas y para todos nos representa no nada más la aviación clásica y este estilo del espíritu moderno, sino la parte de tratar de mezclar la estructura con el ornamento, que era un poco la pregunta anterior. Y pues, si me apuran tantito, ¿no? De aquí viene Zaha Hadid, de aquí vienen todos los arquitectos que van a llamarle orgánico, una arquitectura que tiene, es decir, me salto esta lámina, es una propuesta de Van der Rohe, pero creo que no tiene caso. Para platicarles, bueno, ¿qué pasó? Ok, con los edificios de oficinas o para el Tribune de Chicago, para los rascacielos, los edificios de oficinas, los edificios públicos, se está manejando este lenguaje. Pero ¿y qué pasa para la parte de la vivienda? Y bueno, la vivienda pues tiene otras restricciones, se tiene que tratar como la suma de varios módulos que son los departamentos y tenemos una propuesta que te digo, podemos hablar de varios casos. Yo escojo en la ciudad de Filadelfia por la importancia en cuanto a que se está trabajando un sistema estructural, ¿no? Con un lenguaje en donde tenemos un módulo que se repite, aunque se va alternando nivel por nivel, no deja de ser un proyecto que responde a una funcionalidad. Es decir, de qué manera logramos las mejores vistas, de qué manera logramos las mejores, perdón, de qué manera sofisticamos un poco la arquitectura, es lo que se estaban preguntando entonces, para llegar al mejor resultado. Y después tenemos que
este edificio, seguramente dirán, bueno, pues esto es anterior, ¿no? Esto es algo mucho más aburrido, esto es algo que pareciera que se pudo hacer 100 años antes y no tiene ningún chiste, pero bueno, estamos hablando del Guild House, es el edificio de vivienda de Robert y Denis, Robert Venturi y Denise Scott Brown, un despacho igual de Filadelfia, que lo que intentan jugar es, bueno, ¿y cuál fue en la parte, si bien estábamos hablando en Europa de un lenguaje que hacía referencia a su historia, cuál sería en Estados Unidos ese proceso? Y es un poco extraño, ¿no? Pero uno de los elementos principales de este desarrollo es pues, el uso de la tipografía, ¿no? Para anunciar algo de lo más banal, que es el nombre de la casa, del conjunto habitacional, la composición de ventanas cuadradas, el arco arriba, ¿no? Para tratar de decir, bueno, ¿de qué forma si no lo tenemos este, en la identidad americana, como lo tienen los europeos, este lenguaje clásico, lo podemos incorporar? Obviamente haciendo un proyecto que en planta funciona, ¿no? Que aquí sí la forma sigue la función, aunque podemos ver un lenguaje muy expresionista en donde quieren lograr no nada más con tipografías, arcos, balcones, remetimientos y ventanas pues muy expresivas y una entrada doble que parece más como la entrada a un cine que a un edificio de apartamentos. La funcionalidad se mantiene al interior. Entonces, si recuerdan muchas láminas atrás, pues teníamos la Ópera de París en donde decíamos, bueno, mantengamos el estilo, pero por dentro ya de una forma funcional. O la Biblioteca de la Brus, que decíamos, bueno, con los nuevos elementos puedo hacer algo funcional, aunque por fuera maneje un lenguaje pues muy agresivo. Estos son Robert y Denise Scott Brown, ganadores del Pritzker. Bueno, él ganó el Pritzker, luego ya no la quisieron reconocer por una cuestión, pues, para mi opinión, completamente injusta, ¿no? Pero lo que ellos hacen, que se puede ver en el edificio anterior, es una propuesta de ornamento, otra vez lo que platicábamos del ornamento en, en los edificios. Y para 1950, ellos van a Las Vegas, que de todos los lugares escogen el lugar pues del oasis en el desierto que puede tener cualquier identidad, como le va a llamar eh, Culhas en su momento a la ciudad de Nueva York, o los arquitectos Brown Venturi, es la posibilidad de aprender de Las Vegas. Es decir, si se llevan a todo su taller de arquitectos de segundo o tercer año de la Escuela de Filadelfia, a tratar de entender qué es lo que hay, qué es lo que está pasando acá, que aunque no es de un lenguaje moderno, industrial, como lo veíamos, pues es algo que está sucediendo, ¿no? Y que tiene una composición, un lenguaje, ¿no? Y lo logran resumir a algo que se llama el grande letrero y el pequeño edificio. Es decir, de qué manera los edificios tratan de suplir esta parte de que ya no tienen un lenguaje ornamental que exprese los elementos de una sociedad o de un movimiento, pues ahora el letrero va a ser lo que cambie. Y esto me suena, digo, poniendo aquí una referencia un poco pop, bueno, pop, pero un poco extrema, es Aguardo, ¿no? Es decir, vamos a hablar de un elemento que represente algo de forma común, o sea, de forma, eh, la caja de jabón, que pues todo el mundo lo puede ver en el supermercado, cómo traduce algo, ¿no? Y aquí lo que dice este letrero es la fisionomía de un letrero de un casino, ¿no? Que es lo que estudian en Las Vegas, y habla de cómo hay la información, qué es lo que quieren lograr representar, ¿no? Pero bueno,
al final, en su libro de Las Vegas, lo que logran sintetizar es que cada edificio lo que quiere es suplir esa necesidad que se le fue quitada por esta idea de Sullivan, en donde la forma sigue una función, pues bueno, ahora no tiene una identidad, no tiene una expresión, que era lo que estaba diciendo. Lo curioso es que estos arquitectos son simultáneos bueno, contemporáneos a Louis Kahn, ¿no? Que para muchos de ustedes les parecerá su arquitectura pues de una calidad artística y de una habilidad técnica sin igual, con el ejemplo del Salk Institute en San Diego, o de la biblioteca Exeter en el norte de Estados Unidos, en New Hampshire. Y pues lo que podemos ver de este arquitecto es que es igual un migrante de Europa que está trabajando en Estados Unidos haciendo edificios que les recomendaría mucho, se los voy a poner igual en el texto. Está en YouTube la película que le hace su hijo, porque pues además tiene una vida pues muy interesante, muy, muy difícil también. En los últimos años de su vida trabaja en la India y en Bangladesh tratando de hacer este parlamento, ¿no? En este edificio que pueden ver a su derecha, en donde lo que está tratando de hacer es recuperar estos elementos clásicos, ¿no? Con triángulos, cuadrados, círculos, para lograr, con un lenguaje clásico, hablar de una creación, ¿no? Y bueno, esta es la película, ahorita la anoto, pero lo que, lo que hacen sus edificios, ¿no? De Louis Kahn, ahorita regreso a los Venturi Brown. Louis Kahn lo que tiene su capacidad, y lo dicen en la película, es que pueden hacer llorar a las personas, ¿no? Es de una expresividad que logra sintetizar esto que tenían los edificios clásicos de Estados Unidos al principio, ¿no? Bueno, este es el hijo que hace la película, ahorita la envío, pero bueno, al final lo que podemos hablar de comparativa, pues sí, ¿quién es mejor? Los arquitectos que están estudiando de Las Vegas y haciendo edificios de una forma irónica al estilo Warhol, o el arquitecto que tiene esta sensibilidad, ambos de la misma generación, pero que tiene estos elementos como para hacer esta casa, ¿no? Este es Louis Kahn, ¿no? En un suburbio Chestnut en Filadelfia, que hace la casa Esherick en menos de 200 metros cuadrados, o creo que ni siquiera 150 metros, logra hacer esta casa, que muy rápido, ¿no? Porque son fotos del interior, y lo que logra en esta pues, residencia es sintetizar otra vez un lenguaje moderno a una escala doméstica, con elementos clásicos, pero ahora de una forma asimétrica, ahora con un lenguaje en donde corta la ventana al centro, en donde trata de integrar de una forma orgánica al contexto, ¿no? Bueno, las fotos interiores creo que ni al caso, pero me sigo. Y 100 metros a distancia, este edificio, esta casa, que es la casa Venturi, la casa de la mamá de Robert Venturi, que, perdón, fue muy rápido, pero una de las cosas que tiene es que es una casa que se va, se visita y no se logra entender qué es lo que está ahí. No se entiende si es parte, ventana, si logran ver en esta foto, no es una ventana que después tiene un muro que la tapa, que nada más tiene un nicho ahí para poner, bueno, en este caso los habitantes actuales, ya no es la mamá de Venturi, ponen peluches, o esta idea de poner un comedor que realmente no cabe o que sobra el espacio y que tiene una columna que si pueden alcanzar a ver al fondo, lo que está intentando señalar acá en esta parte es como la columna tiene que atravesar la pared porque no está logrando pues integrarse, donde ya la función no es la que va a regir la forma, sino que ya hay formas caprichosas, como pueden ver en esta parte de las escaleras, donde, perdón, me regreso, la entrada es de una forma lateral, no vestibulada, nada que ver con lo que veíamos de Louis Kahn, de una forma clásica y con mucho mayor serenidad, ¿no?
tenemos elementos acá en donde pareciera que no coincide el plafón, ¿no? con el elemento superior, pero también hay momentos de una riqueza expresiva, ¿no? Es decir, aquí lo que está intentando hacer Robert Venturi y Dennis Scott Brown, lo que intentan es retomar la riqueza, la expresividad de un edificio. Bueno, en este caso una casa, donde ya no va a importar si los materiales coinciden en su junta, ¿no? con algún otro elemento, en donde pueden haber curvas arbitrarias, pero lo que están haciendo es una arquitectura con los elementos que mencionábamos en la Guild House, clásicos, pero que tengan ahora un lenguaje, ¿no? En donde de repente tenemos esta línea horizontal que no llega a coincidir, o la parte vertical con la chimenea que también pareciera un poco caprichosa. Me voy rápido, este es otro de sus proyectos, el Wu Hall en Nueva Jersey, pero sin duda uno de los proyectos más interesantes no construidos de ellos es el Salón de la Fama de la NFL, en donde lo que, si recuerdan el proyecto de Las Vegas, en donde entienden que un edificio quiere ser un letrero, ¿no? Ser un lugar en donde se manifieste lo que es, pues aquí lo van a hacer de forma literal, ¿no? Si bien el edificio es nada más una pequeña parte en cuanto a lo que el letrero iba a ser. Y de hecho, pues la parte posterior lo revelaría esa parte. Es decir, ya no tienen que ocultar este, pues ya no es vergonzoso el que el edificio no funcione o que no responde a una lógica estructural, siempre y cuando se logre el letrero que está central. Algo que es interesante, porque si bien esto que nunca no se lo va a construir, obviamente en el concurso los tiran de locos, ¿no? Bueno, ¿quién pensaría esto en 1960, en donde el lenguaje principal es la modernidad y donde lo moderno, perdón, lo lógico que te cumple una función y no una estructura caprichosa para un letrero, ¿no? Pero una de las imágenes que sí me quedo, en donde bien si no ganaban el concurso por lo anterior, lo hubieran ganado por esto, es en la idea de que el domo al interior del edificio quería plasmar estas imágenes, ¿no? virtuales, en donde se está jugando con otras imágenes. Y otro salto rápido, ahorita ténganme paciencia, se podrá entender el por qué tantos saltos y por qué hay una línea que continúa con esta pelea entre ornamento y funcionalidad. Nos vamos al edificio ya del 1990 de Herzog y de Meuron, este dúo de suizos, que otra vez lo que están tratando de hacer es plasmar una parte menos textual del letrero y intentar hablar de una fachada que tenga esta, este, pues, este juego de luces, esta parte en donde puedan hablar de una ornamentalidad, pero ornamentación, pero basada en el juego de luces, ¿no? Que lo van a tener también muy cerca también en Suiza, Herzog de Meuro, en una planta en donde todo es completamente industrial. De hecho, ellos en este proyecto en particular no se meten en el interior ni en el acomodo. Dicen, este es el proyecto, tiene que responder a una lógica de producción y de cómo se entiende lo que sea que están haciendo ahí adentro, un almacén, una planta de producción industrial, pero se meten con la parte de la fachada, ¿no? Y aquí se ve en el proyecto de interior cómo hay una lógica funcional y un tema con la fachada. Y algo que es muy interesante es cómo optan por algo que ya no es, si bien permite el paso de luz, pues ya es opaco, ¿no? Y donde ya no se conservan los elementos de esta funcionalidad, en donde lo que preferimos es una transparencia. Y en la parte del ornamento se mandan a hacer estos módulos, eh, ¿cómo se llama? Con el motivo de una planta
para reproducirlos en serie en el plafón, ¿no? De una ornamentalidad que, pues, ¿quién pensaría que en este momento esto sería algo relevante para una fachada? Ahora, lo que me gusta es que tratan esta modernidad, o lo que es relevante en este momento es, están tratando la fachada con esta imagen, con la intención de representar algo, ¿no? Un poco lo que 50 años antes Robert Venturi, Dennis Brown en el edificio de la NFL o inclusive en sus edificios de la Casa Venturi, algo que dialogue con el contexto, algo que tenga la idea del ornamento impregnada en su DNA del edificio, ¿no? Y creo que no va a haber un proyecto más exitoso para este dúo de suizos que eh, su viñedo en Napa Valley, en donde pues es fácil hacer la comparación, en donde ya están jugando con ese trabajo de la fachada de permeabilidad de la luz, en donde se proyecta una imagen, en donde el ornamento pasa a ser una experiencia sensorial, ya no es algo que se queda en el dibujo de una planta o algo que signifique algo por su propio símbolo, sino que empieza a tener una cualidad de luz, de sensación, y que pues es lo que se intenta en la arquitectura, pues hoy en día, ¿no? Hay varias corrientes, pero la idea es tratar de hacer algo que tenga esta riqueza y no nada más solucionar la funcionalidad. Y el experto para esto, y que ha tenido más vidas que un gato de 9 vidas, ¿no? Y más movimientos, que sí ha pasado por el minimalismo, que sí ha pasado por el expresionismo, y después, pues obviamente pues, a hablar de su casa en Santa Mónica, ¿no? En donde, como anécdota rápida, lo que hace es evitarse el problema, ¿no? De decirle a su esposa, pues tú escoge la casa, ¿no? Marta se llama, y viviremos en esta casa en Santa Mónica. Y muy astutamente lo que dices, bueno, ya la compraste, perfecto, ahí vivimos. Nada más dejan hacerle unas modificaciones. Y lo que está haciendo, al igual que los proyectos anteriores, es tratar la fachada, tratar el elemento funcional, que en este caso sería la casa victoriana de Santa Mónica, que ni siquiera la construye él, y que probablemente tiene 50 años más y que es igual que la de al lado y la de al lado, que hablan de una lógica industrial, pero él la personaliza y le da esta vida, en donde se habla inclusive de una vida, perdón, me regreso, de que ven fantasmas cubistas en la fachada, ¿no? En donde está tratando de ver una tectónica y un juego de luces en su casa. Ya de una forma aún más surrealista, tiene esta casa en California, frente al mar, en Venice, en donde hace un taller para el oceanógrafo que va a vivir en esta casa, que tiene una relación con el mar, y dice, bueno, pues si quiere, ¿por qué no? Si lo que más le gusta es la playa a este usuario y la idea de vivir en el mar, hagámosle esta cabaña, que bien parece como las casetas que hay de los salvavidas en la playa, y que pueda usar este elemento que pues bien es un kiosco para una casa, ¿no? O en sus casas, también algunas en California, otras en Texas, en donde lo que está tratando de lograr es un collage, es decir, vamos a usar elementos de otros estilos para hablar de algo que es una retícula, pero que tiene elementos también de una modernidad que, pues, si me apuran tantito, hasta esto es Barragán por ahí, pero también tiene un poco de Richard Serra con tratamiento, y el elemento del agua que nunca va a faltar con Gary. Y si lo ven, pues puede en su momento haber sido algo pues muy caprichoso, algo que tenía una connotación pues muy ecléctica, y necesariamente cuando lo que queremos es la funcionalidad, donde todavía no nos desprendimos de que la forma debe decidir la funcionalidad, él dice, pues me vale madre todo esto, y
lo que está intentando es lograr un revivir de varios estilos en un collage, ¿no? Otros proyectos, me voy un poco más rápido, donde lo que intenta sigue siendo combinar varios estilos sin ningún rigor y donde no tenga que haber una congruencia. Esta va a ser la casa, esta va a ser la casa que sintetiza ambas posturas, ¿no? Es decir, la idea de no respetar la funcionalidad y la idea de, digamos, hacer lo que quieran. Y este va a ser Louis Kahn, que hablamos hace rato, que pues si lo vemos, inclusive él, que era muy conservador y con elementos muy puros, proporciones 1:1, pues igual va a intentar rescatar los elementos de la chimenea para hablar de algo muy excéntrico. Perdón, Frank Gehry en el caso anterior. Es decir, me regreso a lo que dije abriendo de Frank Gehry. Pasó por tantos estilos que otra vez este es solo uno más, ¿no? Y todos conocemos el Museo de Bilbao, que lo que intenta plasmar es el movimiento de un pez en esta ciudad portuaria de Europa, que pues su identidad tiene que ver con el movimiento del agua, ¿no? Los pescadores y pues lo que está tratando de plasmar ahí es el movimiento, ¿no? Y pues lo que es curioso es que aunque todas son formas orgánicas, caprichosas, sin ninguna congruencia, sin que lo principal sea la estructura, el rigor, la congruencia, lo que está intentando al final es organizarse de una forma ortogonal, es decir, un edificio que, aun por más caprichoso, pues tiene un espíritu funcional. Me voy a saltar estas imágenes para hablar de estos proyectos que, pues si lo ven, siguen siendo eso, ¿no? Nos dejamos engañar y decir, no, pues el Pompidou de Rogers y Piano, 1975, es un proyecto que sin duda habla de una modernidad. Pues no, lo que está hablando es de liberar la planta, al igual que lo veíamos que se hizo en este proyecto, liberando todo el espacio central, y vamos a cargar la fachada de elementos que, si bien parecieran funcionales, la realidad es que son ornamentales, ¿no? Porque pues, estos ductos son exagerados, estas escaleras pues tienen algo que, pues, ¿quién diría que de Gehry no? Es decir, y ya para irlo sintetizando, bueno, pues no podemos tratar de mezclar agua y aceite en este punto y decir, bueno, pues hay una postura más funcional y una postura más ornamental, pues el movimiento que va a llegar a decir, bueno, pues yo tengo la respuesta de cómo, cuál es la buena, va a ser cuando llega el uso paramétrico, ¿no? Y con Morphosis se habla de una idea de poder trabajar la forma, ya no por la funcionalidad, sino por parámetros de computadora. Digo, estamos hablando de la super arqueología de lo virtual, ¿no? Hablando de algo de hace 20 años que pues, apenas empezaba con Windows 98, no sé qué programa, pero lo que ya están intentando es trabajar la forma con otro propósito y hacer iteraciones de la forma para poder lograr un lenguaje que al mismo tiempo sea funcional, pero tenga una expresividad. Y a lo que me llama la atención es que en su propuesta más reciente de Morphosis, rescata lo que veíamos de los otros arquitectos, que podemos plasmar o proyectar luz hacia los muros, que en realidad es una idea, ¿no? En esta de las últimas imágenes les presento cómo se mantiene esto que a lo mejor en 1960 pierde un concurso porque era algo que era muy letrero, pero que para el 2000 ya se logra con este viñedo y que está tratando de hablar de una experiencia con la luz,
pues ya con Morphosis y el uso de la computadora podemos hablar de espacios nuevos, ¿no? De espacios que son para ser visitados en fotografías. Y cerrando con que, por lo que podremos decir, si hay alguna opinión, porque pues todo parte de que quién puede tener la razón en estas posturas tan contradictorias. Lo que sabemos es que el estilo en arte es problemático, es una indicación del cambio intelectual o social, y sabemos que simplemente porque un conjunto de cosas o de elementos llamado arte eh, hacen cambiar constantemente a la función del organismo social por diferentes periodos, porque, como siempre, la forma ha seguido la función. Es decir, suena un poco extraño, pero lo que estamos hablando es que ahora el propósito es lograr que, si la forma va a seguir la función y ahora mi funcionalidad va subditada o va a ser pues la idea de presentar o que el mismo edificio contenga una señal, pues eso es a lo que va a responder la forma. ¿Me explico? Es decir, las formas de Morphosis o de Getty o inclusive de Dennis Brown, Scott Venturi, de una forma muy extraña, siguen también la premisa de que la forma sigue la función, pero lo que hay que entender es que la función ha cambiado. Y pues bueno, con esta lámina cierro. Voy a dejar de compartir para abrir al público a ver si hay preguntas. Creo que es un poco extraña esta presentación porque al final se trata de resumir, y pues no es muy fácil en poco tiempo, una idea que tiene que ver con cómo el origen de la modernidad se vuelve a manifestar constantemente, que es la idea de que una forma va a responder a una función, sí, pero que hay elementos históricos y de tradición que no podemos prescindir. Y bueno, creo que esa sería la presentación. Les puedo compartir, les iba a enviar el dato de la película. Segundo, ahorita se los voy a compartir. Que bueno, si algo les deja esta presentación, véanla. Es una película súper interesante, que gana el Oscar por mejor documental en el 2005 o 2007, no recuerdo, pero bueno, por esas fechas. Jessica, ¿estás en línea? Hola, Marcos, sí. Muchas gracias por la presentación. Creo que tienes por ahí otra pregunta, acaban de hacer. No sé si tienes Ok, el panel. sí. Sí, a ver, la leo fuerte. ¿Siente que ya llegamos a un punto donde se descentralizaron las corrientes arquitectónicas y ya cada localidad desarrolla su propio canon de forma y figura? Híjole, sí, qué buena pregunta. Es precisamente el tema, ¿no? Por eso es que es tan complicado tratar de teorizar hoy en día. Es decir, si bien hay algunas corrientes y algunas que se van a imponer ante otras, y siempre va a haber alguna que pueda jalar hacia un lado, va a haber el opositor. Ahora, yo considero que el momento que vivimos en donde hay tantos polos jalando hacia diferentes lados y a veces contradictorios, no me quedaré con que es algo caótico, sino que lo que está hablando es que está respondiendo a esta modernidad que intentó ser pues tabula rasa, ¿no? Es decir, empecemos de cero, ser edificios como que tengo aquí atrás, o
hacer un estilo internacional que pues claramente no fue lógico en su momento, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, Fabián. Me voy a seguir las demás preguntas. ¿Cómo crees que la pandemia afecte a la arquitectura en un futuro? Híjole, la verdad es que no me siento, pues, que sea la persona correcta para preguntarlo. Creo que sí hay elementos que van a cambiar, pero salvo algunas cuestiones de salud y algunos procesos que nos van a pedir ahora para sanitizar los espacios, no sé si esto tenga una repercusión a nivel de la expresión de los edificios o del contexto urbano o del estilo. Es decir, probablemente marque, al igual que las guerras han marcado las corrientes artísticas, pero no te puedo decir que sea de una forma tal u otra, ¿no? Pero bueno, me voy a la siguiente. ¿Cuál es su postura con la arquitectura no referencial? Este, pues creo que es difícil llegar a algo no referencial. De los arquitectos que platicaban, ¿no? Frank Gehry se pone el reto de decir, bueno, voy a hacer una casa ultra minimalista, que es muy interesante, igual ahorita la comparto. Eh, Dice, ¿qué pasa si hacemos un contenedor, ¿no? Que no tenga ningún elemento eh, que haga referencia a nada? Y pues la verdad es que caes sí o sí en alguna referencia, ¿no? Justamente esa es la premisa de esta plática, que no podemos escapar al contexto, no podemos escapar a la historia. Y por más de que hagamos algo que pensemos que es completamente único y sin ninguna referencia, habrá alguien que lo pueda contextualizar con otra cosa, ¿no? Y eso fue el movimiento de la modernidad, tratar de hacer algo tan puro que no tenga ninguna conexión con nada anterior, pero pues nos falló. ¿Consideras que los jóvenes arquitectos o las nuevas generaciones son precursores a perder estos estilos de arquitectura? Híjole, pues no, yo creo, ¿no? Como le decía Philip Johnson a ya saben, de la casa de cristal, este, que lo más importante son las nuevas generaciones, porque otra vez, queramos o no, van a ser las que generen los nuevos estilos. Yo no creo que hablar de que se pierde algo de la forma que, digamos, un conocimiento o que se extinga alguna diversidad, creo que pues pasa, pero pues es darwinismo al final, ¿no? Va sobreviviendo lo que más va teniendo este, lo que pues, es triste, ¿no? Va sobreviviendo lo que tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Y si en 1970 estaban intentando edificios al estilo Buckminster Fuller, que eran geodésicas, que pues ya solamente en Epcot se van a ver, pues quién dice que no puedan rescatarse en una década más, ¿no? Entonces, pues la historia va haciendo justicia a estos proyectos que tuvieron su representación en una determinada época, pero pueden revivirse en otra, ¿no? Y pues tengamos esa paciencia. Me voy a la siguiente. Este, ¿En qué se diferencia la arquitectura moderna con la arquitectura contemporánea? Pues es la pregunta también. Yo diría que estamos ya no tampoco ni en la moderna, ni en la posmoderna, ni sé qué es eso, solamente estamos en algo que ya avanzó y quizás la única forma de verlo, la arquitectura contemporánea, es que su cualidad es que la identidad y los elementos expresivos van a poder decir cualquier cosa, ¿no? Y podemos hacer, no sé, en el desierto del Sahara, algo que podría estar en, no sé, en la península de Yucatán y nadie tiene este, una queja al respecto. Es decir, la arquitectura contemporánea, que bien hay muy buenas propuestas y siento que tienden ahora algunos despachos a revisitar todos estos este,
intentos de la modernidad, pues la mayoría están bajo un dejarlos hacer lo que quieran. Cualquier cosa es válida, cualquier cosa se puede proponer y pues a ver qué toca, ¿no? Creo que, de hecho, nada más mencionar rápido el concurso de estos edificios de Chicago para la Herald Tribune, pues era eso, ¿no? Son realidades paralelas de un edificio arco, de un edificio columna o de un edificio que, pues, bien, ¿quién dice que esas no son válidas? En tus palabras, ¿cómo escribirías la arquitectura moderna en México en materia de diseño, cambios que se han hecho respecto a las de otros países? Pues, muy, muy honesto, francamente, creo que estamos atendiendo a una lógica más allá de un estilo, de una propuesta artística innovadora, pues a lógicas del mercado, de un consumo, de una rapidez y de una necesidad de crear algo nuevo, innovador que venda. Y tristemente esto pues delimita la posibilidad de tener algo de mayor calidad, pero definitivamente hay los buenos ejemplos y los que podrán pues callarme la boca y decir, no, espérate, mira esto y esto es único. Digo, despachos increíbles en México como el de Seller Molle, productora, ni se diga Rocha o pues para mí algunos clásicos que tienen muchas vidas como el despacho de Legorreta o como, bueno, yo sé que puedo meterme en problemas porque no es el gusto de todos, pero creo que hay todavía mucho por escribir, mucho por entender de lo que hicieron muchos arquitectos. Definitivamente, David no me deja de mentir. David Durán, lo hemos platicado en otras ocasiones. Pues, ¿quién conoce todos los clásicos y los principales y los modernos de México, ¿no? Que pues sí, conocemos a los principales, a los 10, pero ¿y qué pasa con otros 50 o 100 que hicieron cosas increíbles y que apenas estamos digiriendo y que pues habrá que ver en qué torna, ¿no? Hacia dónde vamos con esto. Pero bueno, creo que ya son todas las preguntas. Muchas gracias por sus preguntas muy interesantes y espero haberlas contestado de una forma. Y cualquier cosa también les voy a compartir. Me preguntaron del video, ya volví a mandar el link, me parece que ya lo tienen. Y les puedo dejar mi correo si necesitan cualquier duda, cualquier pregunta que venga más adelante, con mucho gusto lo podemos responder. Listo. Ya está. Pues Marcos, muchas gracias por tu tiempo y por esta plática que creo que fue de gran interés para los espectadores, y pues gracias también a todos los que se conectaron y hicieron posible esta plática. Te mandamos saludos desde Monterrey. Un saludo para allá también fuerte desde aquí, de la Ciudad de México, y con ganas de estar por allá también. Muy bien. Gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Seguro. Gracias. Hasta luego a todos. Bye, bye.